Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Y vamos al versículo número 28. El pasaje que vamos a estudiar, que vamos a predicar el día de hoy, lleva como título La entrada triunfal en Jerusalén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Jesús, ahí viene. Ahí viene Jesús. Amén. La entrada triunfal, hermanos, de Jesús en Jerusalén marca un acontecimiento, hermanos, sin igual. Quiero decirle, hermano, que tal vez nosotros lo pudiéramos ver como algo sencillo. Sin embargo, la trascendencia de lo que Cristo estaba haciendo, hermanos, era muy notoria. Era precisamente, hermano, trascendente. Debido, hermano, a que Jesucristo, escuche esto, teniendo amenazas de muerte, teniendo, hermano, su cabeza bajo un precio, Cristo no escatimó su propia vida. Cristo no tuvo temor de lo que el hombre le pudiera hacer, sino que Él entraría a esta ciudad como el que Él era. Y esto, hermano, estaba implicando un hecho que yo quiero, hermanos, adelantarle. ¿Sabe qué era lo que Cristo estaba haciendo? Cristo estaba lanzando de las últimas, si no es que la última invitación para que la gente le pudiera reconocer a Él como el único Rey, como el único Señor, como el Mesías que había sido enviado de parte de Dios. Vamos a dar lectura, hermano, a los primeros versículos. Lucas capítulo 19, verso 28. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana. Glorificamos tu nombre, exaltamos, Señor, la grandeza de tu ser. En esta mañana te pedimos que nos guíes en el conocimiento de tu palabra, que hables a nuestra vida, que nuestro corazón esté abierto para recibirte, para que tú puedas ser el Rey de Reyes ocupando el trono de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por este pasaje. Gracias por el valor que tuviste, que nos mostraste, pero sobre todo el amor de la acción que también llevaste a cabo. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre, amén. Acabamos de leer, hermano, el pasaje que puede ser, hermano, la introducción al acontecimiento del que estamos hablando. Jesucristo, hermano, se acerca a la ciudad de Jerusalén. Él sabía perfectamente lo que le esperaba en esta. Sabía que no iba a ser sencillo llegar a la ciudad, ni mucho menos tener que atravesar todo el sufrimiento que él sabía que le esperaba. Todo lo que los profetas habían hablado estaba por cumplirse en ámbitos de este último acontecimiento público de nuestro Señor antes de llegar a la meta. ¿Y sabes cuál era la meta de Jesús? La meta de Jesús, hermano, no era tanto estar a la diestra del Padre. La meta de Jesús, hermano, no era tomar un paseo por la ciudad de Jerusalén. Cristo sabía que para poder llegar a la diestra del Padre, primero tenía que subir a la cruz. Y sabes que esa era la meta. La meta de Jesús, hermano, era el dolor, el sufrimiento que le esperaba. La meta de nuestro Señor, hermano, era soportar, hermano, con valor, soportar con amor todo lo que sobre él se tenía, hermanos, que cernir de una manera, hermano, que al no dejar la cruz, él pudiera darnos libertad, pudiera darnos vida, pudiera darnos, hermano, un lugar en los cielos. Amén.
Entonces tenemos a nuestro Señor, hermano, que llegando a estas ciudades que nos describen la palabra, dice aquí la Escritura que al comenzar, hermano, a llegar al monte que se llama de los Olivos, hermano, Cristo envía a 2 de sus discípulos para que vayan y recojan un pollino que estaría atado. Pero la característica de este pollino, hermano, es que ningún hombre había montado en él. Nadie, hermano, lo había utilizado de esa manera. Ese pollino, hermano, tiene un significado. Un pollino, hermano, quiero decirle que es un burrito, un asno. Y entonces los discípulos van como el Señor se los había encomendado. Llegan ahí, lo desatan. Los dueños le dicen: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo desatan? ¿Por qué se lo llevan? Y los discípulos, contestando como Cristo se los había dicho, les dijo así: porque el maestro lo necesita. Hermano, quiero mostrarte, conforme a la Escritura, un hecho del cual ya mencionamos. Y este tiene que ver, hermano, con lo que comentamos tal vez hace unos 15 o 22 días, mencionando que Jesucristo, hermano, siendo hombre, escúchalo, no dejaba nada de último momento. ¿Y qué significa eso? Significa, hermano, el hecho de que Cristo planeaba, Cristo se organizaba, Cristo, hermano, sabía lo que tenía que hacer y no dejaba las cosas que sucedieran como accidente o improvisadas para poder llevar a cabo de la mejor manera los planes que Él sabía que tenía que cumplir. Cristo, hermano, planeaba la ocasión y seguramente en su trato con la gente, trato que muchas de las veces no se describe, hermano, en la Escritura, Cristo, hermano, se puso de acuerdo con las personas que serían los dueños de ese pollino sobre el cual nuestro Señor Jesucristo, sobre el cual Él cabalgaría. La gente, al escuchar las palabras de los discípulos, supo que se trataba de aquel que se hacía llamar el Rey, el Mesías. Se dieron al asno para que éste fuera utilizado por el Señor. Hermano, qué importante es lo que nos dice la Escritura. Dice en el versículo siguiente, en el versículo número 35, si me acompañas ahí, hermano, dice la Escritura que y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Qué hicieron con Jesús? Una vez que traen el pollino con él, tienden sus mantos sobre el pollino, tratando de formar, hermano, una montura. Y una vez, hermano, que ésta está formada, entonces suben a Jesús sobre él, sobre un pollino. Y sabes, hermano, para muchos de nosotros, el hecho de que Cristo haya utilizado un asno, un pollino, representa un acto de humildad tremendo, un acto de humildad grande. Pero lejos, hermano, de representar un acto de humildad, quiero decirte, hermano, lo que esto representa. Pudiéramos ver, hermano, al asno como un animalito, hermano, sencillo, un animalito humilde, un animalito, hermano, que simple y sencillamente no se le puede pedir más de lo que simplemente puede llegar a ser. Pero quiero decirte, hermano, que aún en culturas como la nuestra, qué terrible, hermano, es que precisamente es el burro, escucha esto, quien ha sido tomado como una imagen para hablar o para dar a entender, hermano, cuestiones que tienen que ver, hermano, aún con lo sexual. No sé si te has dado cuenta de eso. Vivimos en un país, hermano, en el que se ha utilizado a este animalito, hermano, para denigrar, para pervertir,
para hacer, hermano, burla, para hacer, hermano, ironía, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver, hermano, con la ridiculización en el ámbito sexual. ¿No te parece, hermano, que es mucha casualidad? ¿Qué significa, hermano, el uso, el que Cristo, hermano, destinara a un pollino para cabalgar sobre él? ¿Sabes que los reyes en las civilizaciones antiguas, cuando iban a la guerra, utilizaban un caballo? No un pollino, no un asno. Utilizaban un caballo, sus generales, sus capitanes lo ponían sobre él, y avanzando el rey sobre los hombres de guerra detrás de él, respaldándolo, indicaba, hermano, que era un conquistador que venía a hacer la guerra, indicaba que venía con intenciones de conquistar. Oh, hermano, pero ponme mucha atención aquí. Cristo no tomó un caballo. ¿Qué estaba dando él a entender? Al no tomar un caballo, Cristo era lo que le daba a entender a la gente, y hoy nos lo dice una vez más, que Él no vendría como el hombre esperaba que viniera. No solamente los judíos, era la intención de este pueblo, hermano, que Jesucristo fuera el personaje que los libertara, fuera el caudillo militar, fuera el capitán de guerra, hermano, que se encargara de restaurar a la nación de Israel. Sin embargo, hermanos, Cristo no entraría a esta ciudad de paz montado sobre un caballo en simbolismo o representación de conquista, de guerra, sino que Cristo entraría sobre un pollino, escúchalo, un animal que era considerado en aquellas civilizaciones, era considerado un animal noble. ¿Y sabes que también era utilizado por los reyes? Cuando los reyes subían, hermanos, sobre un asno, lo que daban a entender es, hermano, de que venían no en son de conquista, sino que venían en son de paz y de amor. ¿Cómo es que un hombre, hermano, bajo amenaza de muerte, precio sobre su cabeza, todavía es capaz de subir a un animal que representaba nobleza? Escúchalo, nobleza, y manifestar a través de ese acto que las intenciones que había en su corazón eran todavía de amor y de paz. Creo, hermano, que cualquier otro rey no hubiera hecho lo que Cristo hizo. Cualquier otra persona, hermano, hubiera hecho algo distinto. Al sentirse acechado, al sentirse amenazado, hubiera subido, hermano, a un arma de guerra, a un caballo, hermano, de guerra, poner a sus mejores hombres a su alrededor que lo cuidaran. Pero no así hizo nuestro Señor. Y entonces, los apóstoles, los discípulos, al subir a Jesús, a este animal, estaban contribuyendo para enviar el último mensaje de nuestro Señor Jesucristo de amor para una ciudad que había sido corrompida, que estaba alejada del Dios que decían amar. Dice la Escritura en los versículos siguientes, así: y a su paso, versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca, lea conmigo, verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo
y gloria en las alturas. Oh, hermano, hagamos una pausa ahí. Una vez que Cristo sube al pollino y empieza a avanzar, la gente, hermano, dice en el verso, hermano, 36, dice que a su paso tendían, hermano, mantos por el camino. Tendían, hermano, los mantos que llevaban puestos, que llevaban encima, los ponían en el camino para reconocer a aquel que venía montado, para reconocer a Jesucristo como el Rey prometido, como el Mesías. Y dicen los versículos siguientes que cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, fíjese bien, dice, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué hizo la multitud? La multitud, hermano, comenzó a alabar a Dios. Se gozaron, empezaron a dar voces de júbilo, voces de alegría. Dice que dieron grandes voces alabando a Dios. Y con ello, hermano, también estaban reconociendo a aquel que venía montado sobre aquel pollino. Hermano, quiero decirte lo siguiente. Ya vimos que por principio de cuentas lo que Cristo estaba haciendo no había sido algo improvisado. Cristo sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Pero en segundo lugar, ¿sabes qué es lo que el Señor nos está mostrando? Lo que el Señor nos está mostrando, hermano, es un valor descomunal. ¿Qué es un valor descomunal? Es un valor, hermano, que no tiene igual. Es un valor, hermano, a grande escala. Un valor, hermano, que no va solamente con palabras, sino que es, hermano, respaldado por los actos más humildes y sinceros en amor y en paz por los necesitados. Y sabes una cosa, hermano, creo que de esto muchos de los que estamos aquí tenemos que aprender. No se trata, hermano, de alardear con palabras. No se trata, hermano, de decir. No se trata solamente, hermano, de quedar bien. Se trata, hermano, de realmente hacer valer lo que decimos. Se trata de que realmente, hermano, en nuestra vida tengamos un denuedo, un coraje, un valor, hermano, para que llevando a la práctica, escucha esto, no haga lo que los demás esperan que tú hagas, sino que el valor en tu vida haga lo que Dios quiere que realmente tú hagas. ¿Sabes que hoy en día la sociedad nos muestra una manera, nos educa, nos forma de una manera? Nos dice, debes de ser así para que nadie se suba a tus barbas, ¿verdad? Para que nadie se te trepe, ¿verdad? Nos enseñan cosas, hermano, que finalmente un creyente terminando de hacerlas, hermano, quedó bien con el mundo, pero jamás buscó el agradar al Señor. Yo quiero, hermano, que medites en eso. ¿Qué cosas hacemos todos los días, impulsados, motivados por lo que la sociedad, la familia, los amigos, las amistades, el mundo que está a nuestro alrededor, hermano, nos dice que hagamos? Si te pones a pensar en ello, todo lo que el mundo nos dice que hagamos es lo que el mundo quiere, en lo que nosotros le agrademos. Pero yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Ahora estás entendiendo el acto de Jesús. Si Cristo tomaba el caballo, agradaría al hombre. Era lo que los fariseos, los judíos, todos los jefes judíos esperaban ver en él. Que si realmente él decía ser el Mesías enviado, prometido, que entonces levantara a la nación judía en armas, en guerra en contra del imperio romano, para que liberándose de este, la nación fuera restaurada al esplendor que Dios les había prometido. Y si Cristo hacía eso, escúchalo, quedaría bien con el mundo y jamás habría llegado a la meta que era la cruz. Pero Cristo tomó un pollín.
pese a la amenaza tan fuerte que había sobre su vida. Tomando el pollino, anuncia paz, anuncia amor, da la invitación a aceptarle a él como el rey noble, como el rey prometido, como el Mesías, el Hijo de Dios. Y la gente que lo reconoció, escucha, se gozó sabiendo que quien venía sobre ese asno era el Hijo de Dios. Me hubiera encantado, hermano, haber visto ese acontecimiento. Y no solamente a mí, hermano, a todos los profetas, a todos los siervos de Dios les haya encantado haber visto al Hijo de Dios. Hay una profecía contenida ahí en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, que habla, hermano, acerca de este acto, de cómo él, hermano, entraría a esta ciudad que posteriormente, hermano, sería cruelmente, hermano, sacudida, destruida desde los cimientos. Y ahí tenemos a Jesús, hermano, entrando, y la gente alabando a Dios, la gente, hermano, reconociendo quién era Jesús, alabándole a Él, hermano, exaltándole a Él, tendiendo, hermano, sus mantos en el camino al paso de aquel pollino que llevaba al Maestro, que llevaba al Rey de Reyes. La gente, hermano, daba grandes voces de júbilo. ¿Cómo me hubiera encantado, hermano, haber visto ese acontecimiento? Hoy, ¿cuánto nos cuesta, hermano, alabar a Dios? Yo quiero preguntar, ¿para quiénes de los que están aquí Jesucristo es el Rey de Reyes? ¿Para cuántos de los que están aquí, hermano, han visto las maravillas de Dios en su vida? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo gozarnos y alabarle a Él? Lo que Cristo estaba haciendo, hermano, era mostrar ese valor. Cualquier otra persona haya entrado por la puerta trasera, se haya escondido, haya entrado, hermano, precisamente así, a escondidas a Jerusalén. Pero Cristo lo hizo en un vivo y grande acto público, mostrando un gran valor por aquellos que le necesitaban a Él. No era la intención de Él quedar bien con el hombre. La intención de Él era quedar bien con su Padre. Y sabes otro hecho, hermano, que nos muestran estos versículos. Ya te mencioné la profecía contenida en Zacarías. ¿Sabes qué era lo que Cristo estaba haciendo? Con este acto, hermano, Cristo estaba declarando su derecho a ocupar el trono como Hijo de Dios, el Rey de los judíos. ¿Sabes qué ese letrero pondrían, hermanos, sobre la cruz? Aquí está el Rey de los judíos, pero en un sentido, hermano, de ridiculizarlo, de humillarlo. ¿Sabes, hermano, que así lo llamarían finalmente, sí, cumpliendo con esa profecía? Pero en el sentido, hermano, irónico de menospreciarle a Él, de rechazarle a Él. ¿Sabes que Cristo con este acto lo que Él estaba diciendo? Yo soy el Mesías, yo soy el Rey, yo soy el Hijo de Dios. Es mi derecho ocupar ese lugar que mi Padre me ha dado. Entonces, cuando la gente vio a Jesús, le alabó, se gozó, le reconoció. Escucha esto. Esa gente le estaba cediendo en sus corazones el trono de su vida a Él, y Cristo lo estaba ocupando. Así que Cristo necesitaba hacer este acto para poder llegar al corazón de aquellos que habían creído en Él. ¿Te das cuenta de por qué era necesario que lo hiciera? No era solamente por cumplir una profecía,
sino porque Cristo debía de llenar los corazones de aquellos que habían acercado su vida a Él mismo, que habían creído, hermanos, en Él. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú crees en el Señor? Él ocupa el trono de tu corazón. Él llena el todo en tu vida. Dice la Escritura, hermano, que Cristo, hermano, no escatimó ni aún a su propia vida. El apóstol nos lo muestra, nos lo enseña. Y Cristo hizo este acto, hermano, por amor a todos nosotros. Pero lee conmigo, hermano, los siguientes versículos. En el verso 38, la multitud decía lo siguiente: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Imagínate la gente, hermano, cantando. Imagínate la gente con grandes voces diciendo esto, hermano: bendito el que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y la multitud llenó su corazón, llenó sus labios, hermano, con esta alabanza. Llenó, hermano, su vida con este reconocimiento acerca de Él. Y entonces, hermano, en el versículo 39 leemos lo siguiente: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos les incomodó. Los fariseos no querían, hermano, que la gente le alabara. No querían, hermano, que dieran semejantes alabanzas que ellos sabían que solamente le pertenecían a Dios. Pero es en esta ocasión, escúchalo, es en esta ocasión en la que Cristo, hermano, deja que los discípulos alaben a quien ellos estaban reconociendo, a Jesús. Y les contesta diciendo así: si estos callan, entonces las piedras clamarían. Hermano, ¿sabes qué significa eso? Que tú y yo, hermano, nos estamos tardando para alabar a Dios, para alabarle a Él. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, si usted me lo permite. ¿Saben por qué? Porque la alabanza, hermanos, la adoración que tenemos en nuestros cultos, hoy en día, hermano, es visto como un acto, hermano, de mero entretenimiento. Se ha denigrado, se le ha quitado valor, hermano, a esto, cuando debe de ser, hermano, uno de los puntos principales dentro del culto cristiano, en el cual todos esperándolo, lleguemos al momento de darle la gloria, de darle la alabanza, de darle la exaltación al Rey de Reyes. Y sabes, mucho se ha discutido sobre el tipo de música, que determinado tipo de música sí, que determinado tipo de música no. Y realmente, hermano, esto, en lugar de convertirse en algo que sea de alabanza a Él, se ha convertido, hermano, en motivo de divisiones y de problemas, hermano, en las congregaciones. Pero yo quiero decirlo una vez más. ¿Sabes qué es lo que Cristo está esperando? Que tú y yo le alabemos. No sé si estás entendiendo el propósito de la alabanza. Abre tu corazón. El propósito del tiempo de la alabanza y de la adoración es que con tu vida le das reconocimiento a Jesús de quién es Él para ti. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando tú no alabas, cuando tú rechazas ese tiempo, cuando tú no participas en ese momento, estás diciendo lo contrario. Estás diciendo: yo no le reconozco a Él. ¿Sabes por qué David se hizo aún más vil? Porque él dijo: escucha, mi vida es para Él, vivo para Él.
pero es tanto lo que siento dedicar mi vida hacia Él, que aún me haré más vil. Y alabó a Dios. Y hoy en día hay mucha gente, hermano, que se limita en este tema de la alabanza. Hay mucha gente, hermano, que se restringe a sí misma. No, es que yo alabo a Dios con mi corazón. Debemos entender lo siguiente, hermano, todos alabamos a Dios con el corazón, pero tenemos que ser, hermanos, como la gente que estaba en el camino a la entrada a Jerusalén, y tenemos que ser como aquel Jesús, escucha, que con su cuerpo mismo, como aquel David, que con su vida misma, con la expresión misma de su ser, reconoció a aquel a quien su vida estaba dedicada. Y sabes, hermano, yo creo que hay muchas formas de alabar su nombre. Amén. Y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarle. Amén. Pero ahora lo haré así. ¿Cómo? La 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 la. A ver todos. La 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 la. Exprésalo. ¿Sabes por qué? Porque la fe sin expresión es muerta. La fe sin obra es muerta. Exprésalo, pon una sonrisa, usa tus palmas, tus pies, tu voz para alabarle a Él. Yo sé que tú lo haces con el corazón, todo cristiano lo hace, pero con tu cuerpo, con tu carne que un día obedeció al pecado, con ella misma ahora obedeces a Dios, y es necesario que tu carne lo sepa. Por eso aplaudimos, por eso danzamos, por eso, hermano, cantamos. Amén. La 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 la. Por eso, hermano, lo hacemos. Amén. Gózate, alábale a Él, exáltale a Él. Amén. No podemos, hermano, ver a Jesús que está entrando y yo le alabo a Él. Hermano, Jesús está entrando. Jesús viene. Ahí viene el Mesías, ahí viene el Señor. Gózate, como dice aquí, alábale a Él. Amén. Y entonces escúchalo, hermano, con el acto mismo de tu cuerpo, de tu carne. No solamente con el corazón, sino con el acto mismo de tu ser le estás reconociendo a Él. Ya lo mencioné, ¿verdad? Hay el extremo de que parece un show. Y hay el extremo, hermano, de que parece un cementerio. ¿Cuál es el punto, hermano? Sano. ¿Sabes cuál es el punto sano? Que cuando tú reconoces quién es Jesús, no puedes detener, hermano, la alabanza que salga de tu boca, que la expreses con tu cuerpo. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. Amén. Tenemos que cambiar, hermano, en ello. La alabanza, la adoración no es el tiempo, hermano, para llegar tarde, no es el colchón. Al cabo empieza el servicio con la alabanza. Son 2 horas, ok, vamos a llegar 2 horas tarde. No se oyó ni una yayay. Caray. Aquí cambiamos el programa, ¿verdad? Cambiamos el programa, así iniciábamos con la alabanza, como casi todo culto cristiano lo hace. Y un día yo dije, caray, este tema, este punto es importante. Vamos a cambiarlo para que la iglesia esté en ese acto. ¿En cuál? En el acto mismo de que con su cuerpo manifiesta quién es el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Él. Amén. Dice entonces, hermano, que los fariseos, fíjate, no les gustó
Era obvio, no les gustó. ¿Y qué hicieron? Les dice, cállalos. Y Cristo les dice, si estos callan, las piedras clamarían. Hermano, ¿qué estamos esperando? Es tiempo de alabarle a Él. Amén. No es tiempo de encerrarnos en casa y de estar con miedo y no saludes y no abraces, es más, ni hables, no respires, ¿verdad? Es tiempo de que le subas al volumen, al estéreo, hermano, y te goces en tu casa alabando a Dios, confiando en Él, porque el Rey ya viene, hermano, amén. Ya viene nuestro Señor, amén. Y dice la Escritura lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El cuarto acto, ya lo mencionamos, vamos a mencionarlo, perdón. Ya mencionamos 3. No fue un acto imprevisto del Señor, fue un acto de valor descomunal. Número 3, fue una declaración de Jesús al trono. Y número 4, es una invitación de Jesús al corazón de todas las personas. Una invitación de amor para reconocerle a Él como Señor. Pero sabes, aquí vemos, hermano, otra cuestión también muy importante. ¿Qué hizo Jesús, hermano, al estar en la bajada del Monte de los Olivos? Al estar en esa bajada, hermano, que es en una parte alta, escucha, se podía apreciar perfectamente la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes que el nombre de Jerusalén significa ciudad de paz o ciudad de la paz? Ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo número 2, escucha, nos habla de un rey, el rey de Salem. ¿Y sabes qué significa? El rey de paz. Y Jerusalén, Salem, hermano, es la ciudad de la paz. Entonces Cristo, estando en esa parte alta, ve la ciudad y llora, hermano, por ella. Llora por ella. Pero aquí yo necesito mucho su atención. ¿Sabes que podríamos pensar que esta es la primera vez, hermano, que Cristo estaba en Jerusalén? Pero ¿sabes que en el capítulo 13 de este mismo evangelio vemos también un lamento de Jesús, un clamor de Jesús por Jerusalén? Pudiéramos decir, hermano, que era el único acontecimiento, la única vez en la vida de Jesús que estaba en Jerusalén. Sin embargo, hermano, no lo podemos afirmar, porque lo que Cristo, hermanos, nos muestra en el capítulo 13 es el mismo tipo de dolor que Él sentía por los que eran de su nación, por los que se hacían llamar el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Aquí está el pueblo de Dios. Hermano, ¿vamos a permitir que Jesús, hermano, llore? ¿O vamos a hacer que Él se goce? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Gozar, hermanos, llenar de gozo el corazón del Señor. Entonces vamos a hacerlo, amén. Cristo, hermano, se dolió, Cristo se llenó, hermano, de ese llanto en su corazón al ver a una ciudad, hermano, que decía conocer a Dios, pero realmente, hermano, el corazón de todos ellos estaba lejos de Dios. Y entonces dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué todo eso le iba a acontecer a Jerusalén? ¿Por qué? Ahí dice al final, ¿verdad? Dice: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo habla de la consecuencia que el pueblo judío, la nación, hermano, de los judíos, la capital, el centro, hermano, de la religión judía, por así decirlo,
cómo sería devastado, hermano, por otras naciones. Sería destruido, escucha, de manera, hermano, que una persona con un arado podía cruzar de un extremo de la ciudad al otro como en un terreno plano. ¿Qué significa eso? Que destruirían a Jerusalén desde los cimientos. No dejarían, como Cristo dijo, piedra sobre piedra. ¿Sabes de qué habla eso? De un odio tremendo, grandísimo a los judíos. Cuando un conquistador destruía a ese nivel a una ciudad, era porque la odiaba al extremo. Estamos todos aquí. Entonces, hermano, Cristo les dice, esto te va a acontecer porque no has reconocido quién soy yo. ¿Está Dios hablando a tu vida? ¿Está Dios hablando a tu vida? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Verdad que es mejor reconocer quién es Él? ¿Alguien aquí desea ver su vida destruida? ¿Cómo quieres ver tu vida, el día de mañana? ¿Cómo la quieres ver? ¿Bien? Reconoce a Jesús en tu vida. Amén. Qué oración tan tremenda, qué clamor tan tremendo el de Jesús. Los que lo escucharon, hermanos, seguramente se estremecieron. Dijeron, es tremendo lo que Cristo está hablando. Y quiero, hermanos, concluir con lo siguiente. En el versículo 45 leemos que Jesús, una vez que entra en el templo, hermano, dedicado a Dios, fíjense bien, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oh, hermano, esta es una escena que en todas las películas de las fechas que se acercan se ve. Cuando Cristo, molesto, enojado, entra al templo y empieza a volcar las mesas. Sabes que Lucas, hermano, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy sencillo para describir este acontecimiento. Pero sabes que Mateo lo describe, hermano, con mayor lujo de detalle. Y podemos ver, hermano, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 21, escucha, a un hijo de Dios completamente transformado. No era aquel hermano que anunciaba el amor y que anunciaba la paz. Y uno, hermano, se podría preguntar lo siguiente, ¿por qué? ¿Por qué Cristo, hermano, se llenó de ese celo por la casa de Dios? ¿Sabes que un hombre como David también tenía ese celo? En una parte del Salmo 139, a partir de los versículos 18 en adelante, nuestro Señor Jesucristo, hablando en palabras de un hombre como David, dice, no odio, oh Dios, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los odio por completo, los tengo por enemigos. Qué palabras tan duras, hermano. De un hombre, escucha. Qué acciones tan duras de un hombre que venía hablando de amor. ¿Y por qué? A ver, levante la mano, ¿quién quiere saber por qué? Si veo más de 10 manos arriba, les digo por qué. A ver, vamos a contar. Ya, no es necesario. Gloria a Dios. Ahí les va el porqué. Amén. Fíjese bien. En el Evangelio de Mateo nos habla de unos personajes que se llamaban los cambistas. ¿Qué es un cambista? Era una persona dedicada a cambiar. Imagínate, hermano, que es como hoy en día, esos lugares a donde tú vas y cambias los dólares que recibes, ¿verdad? Te los cambian a pesos. Bueno, pues estos eran personas que hacían lo mismo. ¿Por qué hacían esto? Escúchalo. Un mes antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, se ponían mesitas en toda, hermano, la ciudad, en todas las ciudades y aldeas
del territorio judío, porque se llevaba a cabo la recaudación anual del tributo o de los impuestos. Y sabes que todo varón tenía que pagar tributo. Entonces, en la fiesta de la Pascua se aprovechaba. ¿Por qué? Porque era el momento en el que todos los peregrinos subían a Jerusalén a adorar durante esta fiesta. Entonces aprovecharon y dijeron: viene mucha gente. Entonces la gente que venía de muchas aldeas, de muchas ciudades, traían una moneda diferente con la que tenían que pagar el impuesto. Entonces los cambistas, escúchalo, fíjate nada más, hermano, cualquier parecido a la realidad, hermano, es pura coincidencia, ¿sabe? Los cambistas, hermano, cuando la gente llegaba con ellos, les cobraban una comisión por cambiar su moneda a la que debía de ser la adecuada para pagar. Entonces ya iba ahí una comisión. Número 2, si no traían el dinero exacto y tenían que darles cambio porque les sobraba, les cobraban otra comisión. ¿Qué les parece? Un cambista, hermano, se hacía rico en un año. Era un negocio, hermano, que ya te hace imaginar. Ya te hace, ¿qué dije? Ya te hace imaginar. ¿Qué dijo? Imaginar, perdón, hermanos. Fíjese bien. Se convirtió en un monopolio. ¡Pum! Empezaron los sicarios. Empezó el narcotráfico. Empezó, hermano, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque era controlar, hermano, el flujo de dinero tan grande que dejaba aquello. ¿Estamos entendiendo? Entonces Cristo, hermano, ve, escucha, que los que realmente iban con un corazón dispuesto a adorar a Dios al templo eran extorsionados. Comisión por cobrarles y comisión por darles cambio. De cualquier manera se hacían ricos. Entonces Cristo empieza a voltear las mesas de aquellos hombres, diciéndoles que habían hecho de un lugar de adoración una cueva de ladrones, porque robaban al mismo pueblo, robaban a cuantos se aparecían por ahí con la intención de adorar. Y número 2, la segunda razón, escuchan. ¿Sabes por qué Cristo se enojó? La segunda razón, hermano, es muy importante. Dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Número 2. ¿Sabes que cuando subían al templo era para ofrecer sacrificio, para estar a cuentas con Dios? No solamente era pagar el impuesto en esa temporada del año, sino que también era para que, ofreciendo sacrificio en el templo, era el lugar donde se ofrecía, era, hermano, con el fin de estar a cuentas con Dios. Entonces, mucha atención aquí, mucha atención. A ver, todos bien atentos, todos. Nadie se mueva, bien atentos. Había inspectores del mismo templo que se encargaban de revisar los animalitos que iban a ser ofrecidos, que fueran sin mancha, que fueran los que bíblicamente eran permitidos para el sacrificio. Entonces, escucha esto: gente muy astuta que formaban parte del círculo religioso de los judíos, ¿sabes qué hizo? Dio orden para que estos inspectores rechazaran los animales que les presentaban y solamente les quedaban 2 opciones. Una, comprar el animalito que oficialmente iba a pasar la inspección, o bien ir a comprar otro animalito
que bajo la extorsión de estos inspectores fuera aprobado para que se sacrificara en el templo. Escucha, el animalito que oficialmente era aceptado valía 15 veces más de lo normal. Imagínate los peregrinos, hermano, que venían de un lugar lejano, de días hasta llegar a Jerusalén. Llegaban con dinero, hermano, recortado. ¿Qué hacían? Querían comprar el animalito adecuado, era imposible. ¿Pero por qué? ¿Te estás dando cuenta por qué? Por la intención perversa, pervertida del corazón de los hombres acerca de lo que debía de ser el correcto culto a Dios. Entonces iban y compraban un animalito con defecto, un animalito, hermano, con mancha, un animalito, hermano, que el inspector cuando lo veían, sí, se hacía de la vista gorda y decía, sí, ese está bien. ¿Sabes por qué? Porque aquellas tiendas que vendían esos animalitos, mucha atención, las conocían como las tiendas de Anás. Anás, A-N-A-S, Anás. Y si tú lees, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, te darás cuenta, escucha, que cuando arrestan a Jesús, ¿sabes con quién lo llevaron? Con el sacerdote Anás. Entonces, ¿de quién eran las tiendas? Del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. De aquel hermano que se presentaba delante de Dios una vez al año para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Aquel que nos representaba, hermano. Aquel hermano que pagaba nuestras culpas delante de Dios. Aquel que debía de ser justo, aquel que debía de ser, hermano, sincero, lleno de amor, hermano, era el que tenía el monopolio comercial más grande en Jerusalén. Ahora, ¿sabes por qué llevaron a Jesús con él? Por principio de cuentas. ¿Sabes por qué? ¿Qué hizo Jesús en el templo? Echó afuera a todos los vendedores, echó afuera a todos los cambistas, echó afuera, hermano, a esos animales, esas tiendas de Anás. ¿Sabes qué quería este hombre al tenerlo en su patio? Ya te has de imaginar. Se quería desquitar, quería venganza con aquel que le había echado a perder su negocio. ¿Te imaginas lo que le hizo ahí? A ver, hermano, ¿te estás dando cuenta? ¿Qué le haría ahí, hermanos, al Señor? Lo golpeó, lo humilló, lo exhibió. Y Cristo pasó por todo eso por amor a ti y a mí. Verso 47, termino, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Nuevamente Jesús, en la mismísima cueva, hermano, del lobo, por así decirlo, es decir, no Jerusalén, sino el ambiente que le rodeaba, por la gente que estaba ahí, los principales, los fariseos, esa cueva del lobo de esa gente dura. Escucha, nuevamente Jesús estaba enseñando el amor de Dios. Ahora entiendes por qué Cristo actuó así. Él jamás dejaría de hablar, hermano, acerca de la paz, acerca del amor. Pero Él no permitiría, hermano, que el culto a Dios
fuera, hermanos, contaminado y pervertido por las intenciones, hermano, malas, carnales de hombres que antes de agradar a Dios querían aprovecharse del hombre y agradar a éste. Pero ¿qué vamos a esperar tú y yo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué estamos esperando, hermano, para reconocerle a Él con nuestra vida? Nos da pena aplaudir, nos da pena cantar, nos da pena danzar, decimos, no, ya estoy grande, ya para mí ya no son esos trotes. Quiero decirte, hermano, que necesitas manifestar con tu vida, con tu cuerpo, quién es Jesús, alabándole a Él. Gózate en Él, gózate con Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él viene montado sobre un pollino. Entró a Jerusalén montado sobre un pollino. Pero sabes que ahora Él regresará. Ya no sobre un pollino, sino sobre un caballo de guerra. Sabes que Él regresará, hermano, ya no anunciando el amor, ya no anunciando la paz, sino que vendrá anunciando el juicio a las naciones. Espada sale de su boca, llama de fuego sobre sus ojos. Sabes que Cristo en su segunda venida viene ahora, sí, en calidad de ese rey conquistador, libertador. ¿Por qué? Porque como Él mismo lo dijo, Jerusalén no solamente en el año 70 sería destruida por un general romano, sería reducido, hermano, a un terreno llano, que como ya lo describimos, hermano, no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 la nación de Israel sería nuevamente dispersada, el templo destruido, aquella obra, hermano, de arquitectura, hermano, grandiosa, sería destruida nuevamente. Hasta el día de hoy los judíos no tienen construido ese lugar, están esperando, tienen ya todo. Tienen, hermano, el diseño, tienen la ropa, los animales, aquella vaquilla roja, hermano, que era sacrificada, hermano, ya todo lo tienen. Lo único que esperan es el momento en el que el enemigo, haciendo también su movida, la nación de Israel comenzando a construir el templo, la iglesia gentil sea arrebatada de esta tierra para estar con el Señor. Eso es lo que están esperando. ¿Quién se va, hermanos, en el arrebatamiento? ¿Te quieres ir? Levanta la mano. Yo me quiero ir, hermano. ¿Alguien se quiere quedar? He conocido gente bien valiente, hermano, que dice, yo me quiero quedar, pastor. Hermanos, nuestro Rey viene. Amén. El Señor viene. Que nos encuentre gozosos, alegres, dando voces de júbilo, no asustados, no temerosos. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que cierren sus ojos. Cerremos nuestros ojos.